Muy bien, la siguiente pregunta, la 12, dice, la pentada de Reynolds de la colangitis aguda tóxica incluye además de la fiebre en picos e ictericia A, dolor en hipocondrio derecho, hipotensión e hiperamilasemia, dolor en hipocondrio derecho, hipotensión y trastorno del sensorio, leucocitosis, hipotensión y trastorno del sensorio, dolor en hipocondrio derecho, leucocitosis y trastorno del sensorio, hipotensión, leucopenia y trastorno del sensorio. A ver, la pentada de Reynolds dice de la colangitis aguda tóxica incluye además de la fiebre en picos e ictericia A, ¿qué cosa? Para que haya la triada de Charcot, a la fiebre en picos y la ictericia, ¿qué le falta? Dolor, ¿no es cierto? Dolor en el hipocondrio derecho. Muy bien, entonces tenemos que buscar dolor en hipocondrio derecho, la A, la B o la D, ¿no es cierto? Ok. ¿Qué más debe haber? Hipotensión, ¿no es cierto? Hipotensión o shock. Acá hay hipotensión, ¿verdad? ¿Qué más? Trastorno del sensorio, ¿verdad? Trastorno del sensorio. Entonces la C es la respuesta. Hiperamilasemia no tiene nada que ver con la pentada de Reynolds, ¿no? Tampoco la leucocitosis ni la leucopenia. Acuérdense, ¿no? Fiebre en picos, ictericia, dolor en hipocondrio derecho, la triada de Charcot. Le suman el shock y el trastorno del sensorio, es la pentada de Reynolds. Muy bien. Ok, este es un caso clínico, vamos a verlo. La pregunta 13 dice, ante un paciente en su tercer día posoperatorio de una colecistectomía laparoscópica por colecistitis aguda, que cursa con ictericia progresiva, que se inició en el posoperatorio inmediato, menos de 24 horas, asociado a dolor en hipocondrio derecho. De las mencionadas, ¿cuál sería la actitud más adecuada? Cirugía laparoscópica urgente por lesión de la vía biliar, IRCP, ecografía abdominal seriada, cirugía convencional urgente por lesión de la vía biliar o taja abdominal. ¿Qué es lo que harían acá? A ver, vayamos a ver. Dice, un paciente en su tercer día posoperatorio por una colecistectomía laparoscópica por colecistitis aguda. ¿No? Con ese dato de colecistitis aguda uno puede presuponer que ha sido una cirugía laboriosa, ¿verdad? Que ha sido difícil porque estaba aguda, no estaba inflamada la vesícula. Bien. Cursa con ictericia progresiva, dice, que se inicia en el posoperatorio inmediato, o sea, dentro de las primeras 24 horas el paciente ya empezó a presentar ictericia. Y se asocia a dolor en el hipocondrio derecho, obviamente por la cirugía y por lo que pudiera estar pasando ahí. Entonces, ¿qué tienen que pensar en un paciente posoperado inmediato que empieza a hacer ictericia? Lo primero que deben pensar es que hay una lesión de la vía biliar, siempre, ¿ok? Pueden pensar que hay una coledocolitiasis si es que la ictericia es a posterior, ¿ok? Si hay un paciente que viene con ictericia después de 4 o 5 semanas o 2 meses, uno puede pensar que hay una coledocolitiasis residual de primera intención. Pero si es precoz la ictericia, lo primero que debe pensar uno es en una lesión de vía biliar. Entonces, paciente posoperado con ictericia precoz es igual a lesión de vía biliar. Paciente posoperado con ictericia mediata, ictericia posterior, es lo más frecuente igual a coledocolitiasis. Muy bien. Entonces, si pensamos en una lesión de vía biliar, ¿qué cosa hay que hacer con él? A ver, dice, ¿no es cierto? Cirugía laparoscópica urgente por lesión de vía biliar, IRCP, ecografía abdominal seriada, cirugía convencional urgente por lesión de la vía biliar o taja abdominal. Muy bien, ¿qué harían en este caso, no? A ver, ¿qué no se debería hacer? Una ecografía abdominal seriada no le serviría de mucho, ¿no es cierto? En una lesión de vía biliar lo que hay que hacer es hay que actuar de inmediato, ¿no? No se puede hacer, no sirve de nada hacer una ecografía abdominal seriada. Taja abdominal tampoco. Recuerden, para ver hígado, para ver vesícula, ¿no? Es mejor la ecografía, ¿no? La taja ayuda muy poco. Para vía biliar, en todo caso, si quieren un estudio por imágenes, sería una colangioresonancia, una resonancia magnética, pero no una tomografía. Ok, les queda hacer una RCP o operar al paciente, ¿no? Dice cirugía laparoscópica urgente por lesión de la vía biliar o cirugía convencional urgente por lesión de la vía biliar o una RCP.
¿Qué cosa harían? ¿Cuál de las tres cosas creen que es mejor hacer? Cuando ustedes tienen un paciente posoperado por una probable complicación, eso se generaliza para todos los pacientes posoperados, siempre primero hay que hacerlo menos cruento, ¿ok? Lo menos lesivo para el paciente. De esas tres alternativas, ¿cuál es la que tiene menos agresividad, menos trauma? La RCP, ¿no es cierto? La RCP. Siempre cuando haya este tipo de pregunta, opten por lo menos cruento, ¿ya? Por lo menos lesivo para el paciente. ¿Por qué IRCP? En la IRCP les va a dar, uno, el diagnóstico. Les va a decir, uno, si es lesión de la vía biliar, dos, dónde está la lesión de la vía biliar, e incluso pueden intentar un tratamiento. Si es que es una lesión pequeña, se puede poner una endoprótesis, ¿no? Si es que es una lesión de la vía biliar por ahí está produciendo una estenosis o un espasmo del ODI, se puede hacer una esfinterotomía, y al hacer la esfinterotomía la bilis va a empezar a salir y va a secar la fístula. O sea, se puede hacer diagnóstico y tratamiento mediante la IRCP, ¿ok? Es lo menos cruento. Entonces, normalmente en todo paciente que tiene una lesión de vía biliar y se puede hacer IRCP, esta está indicada, antes de la cirugía, ¿ok? Antes de la operación. Muy bien. La pregunta 14 dice, ante un cuadro de fiebre elevada en agujas, con escalofríos, ictericia intensa y dolor en hipocondrio derecho, en un paciente colecistectomizado 6 meses antes, ¿en cuál de las siguientes posibilidades pensaría en primer lugar? Es lo que acabamos de mencionar, ¿no es cierto? Estenosis tumoral de la vía biliar, coledocolitiasis residual con colangitis, lesión iatrogénia de la vía biliar, colangitis esclerosante u oditis. ¿En qué pensamos? A ver, vayamos. Un cuadro de fiebre elevada, dice, en agujas, con escalofríos, ictericia intensa y dolor en hipocondrio derecho. ¿Qué cosa es eso? ¿No? Parece una colangitis, ¿no es cierto? En un paciente colecistectomizado hace 6 meses. ¿En cuál de las siguientes posibilidades pensaría en primer lugar? Estenosis tumoral de la vía biliar, difícil, ¿no es cierto? Las estenosis tumorales en general cursan con ictericia progresiva, no hacen colangitis estos pacientes, tienen la tendencia a hacer grandes valores de bilirrubina, pero no llegan a ser colangitis. Lesión iatrogénea de la vía biliar, ¿no? En general las lesiones iatrogénicas de la vía biliar, no siempre, ¿no? Pero casi en el 100% de las veces, la lesión iatrógena de la vía biliar el paciente hace ictericia de inmediato, ¿ok? En el posoperatorio inmediato. Rara vez se puede presentar en forma diferida. La colangitis esclerosante de la alternativa D es una enfermedad crónica, ¿no? El paciente tendría el antecedente de presentar ictericia a repetición, tendría el antecedente de estar en tratamiento para la colangitis esclerosante, ¿no? Y más que colangitis por el tema de infección, en la colangitis esclerosante es por inflamación, ¿no? Es una enfermedad idiopática que produce estenosis de la vía biliar. La oditis es el espasmo del esfínter de Oddi. En general se presenta en los pacientes posoperados de la vía biliar hasta el tercer día. Después pasa, ¿no? Eso se llama oditis, es el espasmo del esfínter de Oddi. Este paciente tiene una coledocolitiasis residual, ¿no es cierto? Con colangitis, ¿verdad? Esa es la respuesta. Coledocolitiasis residual con colangitis. Muy bien, la pregunta 15 dice, ¿cuál será su presunción diagnóstica ante un paciente ictérico, sin dolor abdominal, al que se le palpa una masa en el punto cístico, asociado a coluria y a colia? Colelitiasis, coledocolitiasis, carcinoma de cabeza de páncreas, hepatocarcinoma o divertículo duodenal. ¿Cuál sería su presunción diagnóstica? Le dicen, ¿no? Ante un paciente ictérico. Este paciente tiene ictericia, ¿no? La clave está acá, sin dolor, ¿no? No tiene dolor. Y se le palpa una masa en el punto cístico.
Y además tiene coluria y acolia. Obviamente, si está histérico es porque hay una obstrucción, ¿no es cierto? Si hay histericia, hay coluria y hay la colia, eso es porque hay una obstrucción de la vía biliar. Ok. Colelitiasis. La colelitiasis no es otra cosa que cálculos en la vesícula biliar, ¿no es cierto? No tendría que hacer nada acá esto. Nos quedan las otras. Coleocolitiasis, carcinoma de cabeza de páncreas, hepatocarcinoma o divertículo duodenal. A ver, hepatocarcinoma, ¿por qué podría ser? Por la masa en el punto cístico, ¿no es cierto? Una masa en el hígado podría ser. Pero en los hepatocarcinomas no tendría por qué haber coluria, acolia, ni tampoco histericia, ¿no? Salvo que el cáncer haya tomado la vía biliar principal, ¿no? O haya tomado la unión de los conductos hepáticos, que sería pues bastante raro. El hepatocarcinoma es difícil que sea. Un divertículo duodenal, el divertículo duodenal es una lesión en la pared del duodeno que puede eventualmente producir una especie de tumoración y podría comprimir el colédoco, ¿no? Pero esta compresión es pulsátil, o sea, comprime, se vacía el divertículo y deja de comprimir. Es difícil que hagan histericia, acolia y coluria, y peor aún una masa, ¿no? Es difícil que haya una masa en el divertículo duodenal. Les queda la coleocolitiasis y el carcinoma de cabeza de páncreas, ¿no? ¿Con cuál nos quedaríamos? ¿No? La clave está acá, ¿no es cierto? El paciente histérico sin dolor, ¿no? En general, los pacientes que tienen coleocolitiasis son sintomáticos, cursan con dolor, ¿no? Dolor epigástrico, urente, muy fuerte, tipo cólico, va precedido a la presencia de histericia, de coluria, de acolia, ¿no? Entonces, un paciente que no tiene dolor y se palpa una masa que en general es la vesícula en el punto cístico, es un probable de lejos, un carcinoma de cabeza de páncreas o un carcinoma periampular, ¿no? Alrededor de la ampolla de Vater. No, esto incluso tiene un nombre, ¿no? Es el signo de Courvoisier, ¿no? El signo de Courvoisier es aquel paciente en el cual se palpa la vesícula, hay una vesícula palpable, no dolorosa, asociada a histericia, ¿no? Es típico del cáncer de cabeza de páncreas, ¿ok? Típico del cáncer de cabeza de páncreas. Aquí la C es la respuesta, ¿no? La clave está en la histericia sin dolor. Histericia sin dolor, siempre hay que pensar que es un tumor. Muy bien. Cuando existe una coleocolitiasis o una lesión de la vía biliar y posteriormente hay una dilatación del colédoco, muchas veces se tiene que hacer derivaciones. Se tiene que hacer la derivación del colédoco al duodeno o del colédoco al yeyuno. La derivación colédoco duodenal o colédoco duodeno anastomosis es aquella en la cual el colédoco se va a anastomosar al duodeno. Perdón. Para hacer este tipo de derivación se tiene que tener algunas características. Tiene que haber un colédoco dilatado, ¿no? Más de 2 centímetros debe tener el colédoco para poder hacer este tipo de derivación. En general, el paciente tendría que tener cierta edad para realizar esta derivación. Es útil en ancianos. ¿Por qué? Porque estos pacientes van a producir colangitis a repetición. ¿Qué va a pasar? El contenido alimentario va a pasar del estómago por el píloro al duodeno, pero parte de este contenido puede ascender y obstruir el colédoco y va a hacer colangitis a repetición por esta causa, ¿no? El tratamiento en estos pacientes es una endoscopía, se hace un lavado de la desembocadura del colédoco y se evita el problema, ¿ok? Pero es una de las complicaciones, ¿no? La otra es la derivación entre el colédoco y el yeyuno. Si esta se hace en ancianos y en colédoco dilatado, esta es útil en personas jóvenes y es útil en colédoco no dilatado, ¿ok? Y su principal característica de la colédoco yeyuno anastomosis o la derivación colédoco yeyunal es que es útil en lesiones de la vía biliar principal. Eso es lo que tienen que rescatar de este slide, ¿ok?
de las dos derivaciones que hay, la colédoco-duodenal y la colédoco-yeyuno-anastomosis, la que es útil en lesión de vía biliar es la colédoco-yeyuno-anastomosis en Iderrux, le llaman, ¿no es cierto? Consiste en llevar un asa yeyunal hasta la vía biliar, se anastomosa ahí, y luego de llevar esa asa yeyunal se tiene que anastomosar la continuación del duodeno al yeyuno para que el tránsito intestinal siga, ¿no? Y forma una especie de Y, ¿no? Una especie de Y con los dos brazos a los lados. Esta derivación es útil en lesiones de vía biliar, eso acuérdense. ¿Okay? Les podrían preguntar, la derivación biliodigestiva útil en lesiones de vía biliar es la colédoco-yeyuno-anastomosis o la colédoco-yeyunal en Iderrux. Esa es la que se usa. ¿Okay? No hay otra derivación que se pueda usar para este tipo de lesiones. Muy bien. La pregunta 16 dice, en relación con la colédoco-duodenostomía o derivación colédoco-duodenal, diga qué afirmación es cierta, dice. Evita la colangitis ascendente, hace innecesaria la colecistectomía en la colelitiasis. Está especialmente indicada en el megacolédoco del anciano. Debe asociarse la instalación de prótesis transanastomótica y se utiliza preferentemente en la colangitis esclerosante. ¿Cuál es lo cierto de la colédoco-duodenal? ¿No? Evita la colangitis ascendente, ¿será o no? Habíamos dicho que los alimentos se podían meter a la boca anastomótica, ¿no es cierto? Y para evitar la colangitis había que hacer un lavado mediante endoscopía. Hace innecesaria la colecistectomía en la colelitiasis. En cualquier tipo de derivación se debe sacar la vesícula, ¿ya? En cualquiera de las dos. Debe asociarse a la instalación de prótesis transanastomótica. En este caso no. ¿Por qué? Porque para hacer la derivación colédoco-duodenal, en general el colédoco tiene que estar dilatado, más de 2 centímetros. Es difícil que se estenose. En cambio, en la derivación colédoco-yeyunal, en la Iderrux, en esa derivación sí puede haber estenosis, porque se usa en vía biliar no dilatada, y ahí es donde se puede poner una prótesis transanastomótica. ¿Okay? Se utiliza preferentemente en la colangitis esclerosante, tampoco, ¿no? La Iderrux es la que se usa acá. Entonces, aquí la respuesta está especialmente indicada en el megacolédoco del anciano, así es, en los pacientes ancianos que tienen colédoco más de 2 centímetros. En esos está indicada esta derivación, colédoco-duodenal. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué cosa es la colangitis esclerosante? ¿No? ¿Qué es la colangitis esclerosante? ¿No? Es una enfermedad autoinmune en la cual el organismo empieza a rechazar la vía biliar y empieza a producir inflamación segmentaria de la vía biliar, ¿no? Empieza a producir zonas de dilatación seguida de zona de estenosis, dilatación con estenosis, zonas de dilatación con zonas de estenosis. Esto por inflamación segmentaria de la vía biliar. No tiene una causa específica, se dice que tiene carga genética, es más frecuente en pacientes que tienen antecedentes familiares de colangitis esclerosante, más frecuente en hombres. El tratamiento es médico, ¿ok? El tratamiento médico se basa en esteroides, en inmunosupresores para evitar la inflamación de estas zonas. En algunos casos, cuando la estenosis es muy marcada, se puede hacer el tratamiento quirúrgico haciendo una derivación, ¿no? Una derivación en Iderrux en general. ¿Qué es lo que deben recordar de la colangitis esclerosante? Lo principal, la idea central, es que es una lesión que puede transformarse en un colangiocarcinoma o en un cáncer de vías biliares. ¿Okay? Esa es la idea central que deben recordar. ¿Okay? La colangitis esclerosante, entonces, va a predisponer a un mayor riesgo de colangiocarcinoma. ¿Okay? Es una lesión casi premaligna. Muy bien. La siguiente pregunta, la 17, dice, el tumor más frecuente de la vía biliar es el adenocarcinoma, el carcinoma epidermoide, el apudoma, el leiomiosarcoma o el linfoma no Hodgkin. ¿Cuál creen que es el tumor más frecuente de la vía biliar?
Bien, si no lo saben, ¿cuál marcarían? Si en algún momento les llega esta pregunta y es un órgano que tiene mucosa y ustedes no tienen idea de cuál es, siempre marquen el adenocarcinoma, ¿ok? Porque el adenocarcinoma es el tumor de lejos más frecuente de todos los órganos digestivos, ¿ok? Entonces, el tumor más frecuente de la vía biliar es el adenocarcinoma. Es más frecuente también del estómago, más frecuente del colon, más frecuente de la vesícula biliar, es más frecuente de la mayor parte de los órganos digestivos, el adenocarcinoma, ¿ok? La A. Muy bien. ¿Qué más? Habíamos hablado de la colangitis esclerosante, ¿no es cierto? La colangitis esclerosante predisponía a la formación de un colangiocarcinoma, que no es otra cosa que un cáncer de la vía biliar, ¿no? Y el principal tipo de cáncer de la vía biliar es el adenocarcinoma. De acuerdo a dónde se ubique este cáncer de la vía biliar, puede llegar a tomar el nombre de tumor de Klatskin. Esto han preguntado varias veces en los exámenes de residencia. ¿Okay? ¿Qué cosa es un tumor de Klatskin? Un tumor de Klatskin es una tumoración o un colangiocarcinoma que se va a presentar en la unión de los conductos hepáticos. ¿Okay? La unión del hepático derecho, hepático izquierdo, formando el hepático común. Si la lesión, el tumor, se presenta en esta zona, eso se llama tumor de Klatskin, ¿no? La mayor parte de los tumores de Klatskin, obviamente, son los adenocarcinomas, ¿no? Esta es una imagen, una radiografía de una RCP donde muestran un tumor de Klatskin, ¿no? Cómo se ha estenosado la vía biliar hepática derecha, la izquierda, justo por encima de la unión de la carina. Los tumores de Klatskin tienen tipos, ¿no? Van del tipo 1 al tipo 4. El tipo 1 es el que está por debajo de la unión de los conductos hepáticos. El tipo 2 es el que está en la carina mismo, ¿no? Es el que va a tomar la misma fusión de los dos conductos hepáticos. El tipo 3 es el que tiene una diseminación a uno de los conductos hepáticos. 3A al lado derecho, 3B al lado izquierdo. Y el tipo 4 es el que ha tomado el conducto hepático y ambos conductos hepáticos. No les van a preguntar la clasificación ni el tratamiento, ¿no? Las preguntas del tumor de Klatskin ha sido la misma que ha venido varias veces y ha sido esta, ¿no es cierto? La 18 dice, el tumor de Klatskin se localiza así a secas, en la ampolla de Vater, debajo del conducto cístico, en la vía biliar distal, en la confluencia de los conductos hepáticos o en el colédoco. ¿Dónde se ubica el tumor de Klatskin? Habíamos visto, ¿no es cierto? En la imagen incluso hemos visto. A ver, retrocedemos, ¿no? Acá, ¿dónde está? En la unión de los dos hepáticos. En la unión de los dos hepáticos, la unión de los dos hepáticos, la unión de los dos hepáticos. A eso se llama tumor de Klatskin. Entonces, el tumor de Klatskin se localiza en la confluencia de los conductos hepáticos. ¿Okay? Esta pregunta ha venido varias veces en los exámenes recientes, entonces acuérdense, ¿ya? Tumor de Klatskin, ¿dónde está? Muy bien. Después que hemos visto la vesícula, la vía biliar, vamos a hablar algo de lo que es el hígado. El hígado, como habíamos mencionado al inicio, de una manera panorámica, su anatomía, está dividida en segmentos, ¿ok? Se dividía anteriormente en lóbulos anatómicos, y eso es lo que se estaba manteniendo hasta hace algunos años, y después se ha empezado a dividir en segmentos. ¿Qué cosa es un segmento del hígado? Un segmento hepático es una unidad anatómica y funcional. ¿Por qué es una unidad anatómica y funcional? Porque cada segmento hepático va a ser independiente del otro. Por eso es una unidad
anatómica y funcional. Por ende, ustedes pueden sacar un segmento del hígado y el hígado va a seguir funcionando normalmente. O pueden sacar 2, 3 segmentos o hacer una lobectomía de acuerdo a los segmentos hepáticos y el hígado debería seguir funcionando. ¿Ok? La segmentación hepática se va a basar en la distribución de la arteria y la vena porta y la encrucijada que esta arteria y vena porta hacen con las venas suprahepáticas. ¿Ok? Entonces van a formar los segmentos hepáticos. Los segmentos hepáticos van enumerados del 1 hasta el 8. ¿Ok? El 1 es el segmento más posterior, como ven acá, que está hacia atrás, tiene relación con la vena cava y se llama el segmento 1 o el lóbulo caudado. Así se le llama, el lóbulo caudado. El segmento 2 y el 3 están al lado izquierdo. El segmento 4 es el que está en la parte anterior y tiene forma cuadrangular y por eso se le llama el lóbulo cuadrado. ¿Ok? Entonces, el segmento 1 es el lóbulo caudado, acuérdense, y el segmento 4 es el lóbulo cuadrado. Luego tenemos el segmento 5 y 6 que están hacia la parte inferior y el 7 y el 8 que están hacia la parte superior. ¿Ok? Estos segmentos hepáticos van a servirnos para hacer las resecciones del hígado. ¿Ok? Al hacer una resección del hígado, nosotros podemos sacar un segmento, hacer una bisegmentectomía, trisegmentectomía o hacer una lobectomía, de acuerdo a lo que estén buscando reparar o estén queriendo sacar. Muy bien. La pregunta 19 dice, ¿el hígado normal puede tolerar dentro de límites de buena seguridad una resección de hasta 95%, 75%, 25%, perdón, 55%, 35% o 15%? ¿No? El hígado normal, o sea, ¿cuánto de hígado ustedes pueden retirar en una resección, en un hígado sano, en un paciente sano? ¿No? El hígado tiene una gran capacidad de regeneración, se puede regenerar rápidamente y muy fácilmente. ¿Ok? Incluso en algunos pacientes con cáncer, por ejemplo, se puede ligar una de las arterias hepáticas para producir hipertrofia del otro lado, ¿no? Al producir la hipertrofia del otro lado, se puede realizar una segmentectomía, una lobectomía con mayor seguridad del lado contralateral. Entonces el hígado, al tener esa capacidad, tolera grandes porcentajes de resección sin ningún problema, ¿no? Hasta el 75% ustedes pueden sacar en un hígado normal con buena seguridad de resección. O sea, este paciente no debería tener mayores problemas de insuficiencia hepática, de trastornos de la coagulación, si es que tiene un hígado sano. Bien, ¿qué más? Dentro del hígado se pueden presentar algunos tumores, ¿ok? Vamos a hablar algo del adenocarcinoma hepático, ¿no? Esto lo van a hacer, lo van a tocar o lo han tocado mejor en lo que es la parte de gastro. Lo que vamos a ver ahora básicamente es enfocado a la parte de cirugía. ¿Qué cosa nos interesa en la parte quirúrgica? No, un recuerdo pequeño es que el adenocarcinoma en general se implanta en personas que tienen algún trastorno hepático previo, ¿no es cierto? Cirrosis, hepatitis crónica, hepatitis C, hepatitis B o alguna enfermedad hepática anterior o antecedente hereditario. ¿Qué más? En general, para hacer el seguimiento de estos pacientes se usa la ecografía abdominal y la alfa-fetoproteína, que es un marcador tumoral, ¿no? De acuerdo a cómo vayan estos dos, se puede realizar el seguimiento. Recuerden, mejor que la tomografía e incluso más versátil que la resonancia magnética es la ecografía abdominal, más sensible para tumores más pequeños dentro del hígado. Son imágenes de pacientes con adenocarcinoma, ¿no? Adenocarcinoma hepático, lesiones grandes, monstruosas o lesiones múltiples, ¿no es cierto? En general, los adenocarcinomas múltiples se consideran que son metastásicos, que vienen de otro lugar, ¿no? Los adenocarcinomas solos, con las lesiones únicas, en general son los que se van a sentar en el hígado. Ok. La siguiente pregunta dice, ante un hepatocarcinoma sobre hígado cirrótico, todos los descritos son indicativos de irresecabilidad, o sea que no se puede resecar, excepto
afectación bilobar, afectación metastásica peritoneal, ictericia, ascitis o diámetro de la tumoración mayor a 2 centímetros. Cuando existe un cáncer de hígado, esta pregunta le sirve para ver cuándo se puede resecar y cuándo no. ¿Cuándo no se puede resecar? Obviamente si hay afectación bilobar, ¿no? Si ambos lóbulos están tomados, la resección, y es un hígado cirrótico, la resección no se puede realizar. Si hay metástasis peritoneal, obviamente que tampoco se puede realizar, está sembrado el peritoneo. Si hay ictericia es porque probablemente dos cosas, o hay afectación del hepatocarcinoma de la vía biliar, ha tomado la vía biliar 1, o el paciente tiene cierto grado de insuficiencia hepática que no va a poder tolerar una resección hepática, porque ya con el hígado que tiene no es lo suficiente como para procesar, digamos, la bilirrubina, está haciendo ictericia. Entonces, obviamente, si un paciente tiene ictericia, no se puede resecar más el parénquima hepático. Ascitis tampoco, ¿no? Paciente con ascitis no debería ser intervenido. Por dos cosas. Uno, que hay insuficiencia hepática, o dos, que ese líquido ascítico está sembrado de células cancerígenas y en un futuro próximo va a haber una carcinomatosis en este paciente. El excepto es el diámetro de la tumoración mayor a 2 centímetros, ¿no? El corte acá es 5. ¿Ya? Un diámetro de tumoración mayor a 5 centímetros se considera que es irresecable en un paciente con hígado cirrótico. No es mayor a 2 centímetros.